Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Sean todos bienvenidos a un miércoles más de palabra, un miércoles más donde podemos disfrutar de la presencia y de la bendición de Dios por sobre todas las cosas, donde podemos aprender un poquito más de la palabra para poder ensanchar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, como siempre decimos. Este es un refuerzo semanal para que podamos estar ahí sabiendo más de los misterios, de las bendiciones y de los beneficios de nuestro Dios. Valoro mucho el que tomen ese tiempo de descanso, sé que muchos vienen de sus tareas, de su trabajo, que tomen su tiempo, parte de su tiempo para poder estar aquí conmigo, para poder compartir el mensaje, para poder también saludarnos. Acá está Seba, Dios te bendiga, un abrazo para ti también, y sé que después van a ir apareciendo más. Claudia, Dios te bendiga, bienvenida, y sé que Priscila, Dios te bendiga, se van a ir sumando, y porque creo que esto también es bueno para que podamos a mitad de la semana poder fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, poder caminar una milla más, como dice la Escritura, y que podamos seguir siendo siempre aquellos hombres y mujeres de Dios que no decaen, por lo menos intentan no decaer, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, aquel que nos ayuda y nos bendice y nos fortalece. Así que bueno, gracias por estar ahí, gracias por compartir, y sé que esto es muy bueno, poder estar juntos aquí y poder compartir el mensaje. Hoy está lindo, el frío ya se está yendo, gracias a Dios, así que bueno, vienen tiempos muy buenos, no solamente en el clima, sino también en lo espiritual para cada uno de nosotros. Estoy convencido que estos son los últimos tiempos, y en estos últimos tiempos Dios también tiene cosas grandes para nuestra vida, y eso no lo podemos perder. Mati, Dios te bendiga, gracias por estar. No podemos perder ni siquiera un segundo de los beneficios y de las bendiciones del Señor. Así que bueno, gracias por esta noche de bendición y palabra que edifica el alma. Gracias, Priscila, porque es muy cierto. Mientras comparto el mensaje también estoy siendo edificado y también estoy aprendiendo de parte del Señor. Así que bueno, que podamos compartir con el mensaje. Vamos a compartir con el mensaje. Y esto es bien simple. Hoy quiero hablar acerca de la obediencia. Esa obediencia que trae bendición. Esa obediencia que muchas veces nos cuesta porque va contra nuestra forma de pensar, contra nuestro instinto, contra nuestro carácter, nuestro temperamento. Pero sin duda obedecer al Señor siempre traerá beneficio, traerá ganancia, traerá victoria, porque de esto se trata. Y yo creo que hay varios deditos ahí de Seba. Creo que de esto se trata, ¿no? El seguir obedeciendo al Señor a pesar de la dificultad que podemos encontrar, de la oposición, de la contrariedad que haya. Siempre será beneficioso obedecer a Dios. Marucha, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces creo que de esto se trata el mensaje, que podamos aprender un poquito más sobre la obediencia. Siempre tenemos que la obediencia es hacer solamente lo que Dios ordena, y está bien, eso no está mal, al contrario. Pero ahora, a través del transcurso del devocional, vamos a ver también qué es ser obediente y con qué tenemos que también ser obedientes a Dios. Yo creo que Dios lo que quiere sobre nosotros es bendecirnos, cuidarnos, que podamos ser salvos, que podamos hacer su voluntad y gozarnos aquí en la tierra, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso. Pero también hay cosas que aplica a nosotros, cosas que son nuestra responsabilidad, y es seguir los lineamientos del Señor, seguir la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable, y de esto se trata. Y estoy seguro que ninguno se quedó fuera cuando Dios repartió dones y talentos. Todos nosotros fuimos capacitados. Dios nos ha dado personalidades, habilidades que nos equipan para cumplir con los planes específicos que Él mismo tiene para nuestra vida. Pero con esas cualidades que Dios mismo nos ha dado, tenemos que tomar la decisión de responder con fe y, por sobre todas las cosas, esto que quiero referirme en esta noche es obediencia a la tarea otorgada.
Dios nos llama, nos ha capacitado para hacer algo aquí en la tierra. No estamos aquí para pasar desapercibidos. Dios nos ha traído este tiempo, en esta mejor temporada, creo que es la mejor temporada para que podamos cumplir un propósito de parte de Dios aquí en la tierra. Pero también Él nos ha dado lo necesario para cumplirlo. Él nos ha dado lo necesario, nos ha capacitado con lo necesario para que podamos cumplir esa tarea. Pero también cumplir esa tarea es tomar una decisión, responder a la fe y ser obediente con eso que Dios nos ha dado. No solamente con la tarea a la cual Él nos llama, sino también a usar esas cualidades que Él ha puesto en nosotros desde antes de nuestro nacimiento. Dios te bendiga, mi esposa, Susana Liz, Dios te bendiga. Porque de esto se trata el devocional, de ser obedientes en todas las áreas, una obediencia integral a Dios. ¿Y hay premio en la obediencia? Sí, hay un gran premio en la obediencia. De hecho, este devocional se llama la bendición por ser obediente, la bendición de la obediencia. Y el premio está en Deuteronomio capítulo 28, pero voy a leer el versículo 1 y 2 y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti, Adriana, Dios la bendiga, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, o sea, no quedarán ahí flotando detrás de nosotros, sino que las bendiciones que Dios nos envía por la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, sus lineamientos, a su voluntad, esas bendiciones sin duda nos alcanzarán. Ninguna de ellas volverá vacía, porque todas ellas nos alcanzarán. Y cuando hablamos de bendición, imagínese si los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Imagínese la batería de bendición que Dios ha pensado para cada uno de nosotros y está sobre nosotros siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios, seamos obedientes a los lineamientos del Señor. Ninguna bendición quedará sin tocarnos, sin llegar a nosotros. Dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, esta es una promesa cumplida. Vendrán sobre nosotros y no quedarán ahí, sino que llegarán a nosotros, nos alcanzarán, siempre y cuando, dice la Escritura, y así termina el versículo 2 de Deuteronomio 28, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es una pequeña cláusula a su promesa. Es una pequeña clave, una pequeña cuestión que tenemos que hacerlo, porque ahí está la bendición. Ser obedientes a lo que Dios nos manda hacer. En Deuteronomio capítulo 28, de lo que vimos ahora, encontramos una gran lista, y si usted recorre todo el Deuteronomio 28, hay como 14 versículos de pura bendición. Encontramos una gran lista de bendiciones que Dios prometió al pueblo de Israel. Esas promesas fueron para ellos si obedecían sus mandatos. Y dice la Escritura que esas bendiciones serían suyas por siempre. O sea, no es que Dios traiga bendición sobre nuestra vida y después nos aparte. Lo que el Señor da, no lo quita, es por siempre. Y esas bendiciones que Dios dice ahí en Deuteronomio 28 serían de Israel por siempre. De la misma forma, cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos su voluntad a pesar de lo que pueda suceder, también pasamos a disfrutar de todas las bendiciones, de todos los beneficios, de todas las dádivas que Dios quiere darnos. Es Él que quiere darnos. Ellas nos acompañarán toda la vida. ¿Qué quiere decir esto pasando a raya? Seremos bendecidos toda la vida. Seremos exitosos, prósperos, victoriosos, sanos. Esta es la promesa de Dios. Y esas bendiciones nos seguirán hasta el día que dejemos esta tierra. Siempre y cuando, y esto es una pequeña cláusula también, vivamos en obediencia a nuestro Dios. De esto se trata. Ser obedientes a la voluntad de Dios. Ahora, hay ocasiones en que Dios nos desafía a hacer algo que parece que está más allá de nuestras capacidades, o cosas para las cuales pensamos que no estamos preparados. Es muy común cuando Dios trae un desafío sobre nuestra vida, pensamos que nosotros no somos personas correctas que Dios puede usar. Pensamos que no estamos capacitados para hacer tamaña tarea. Pero ahí tenemos que tener algo bien claro, que es parte de la obediencia, decirle sí, Señor, es saber que si Él nos llama para algo es porque sin duda Él ve que en nosotros hay capacidad para poder cumplir ese propósito. Pero si tomamos esos desafíos, es decir, si no tomamos esos desafíos,
Si le decimos, no Señor, es mejor que vaya el pastor, es mejor que vaya otro hermano que tiene más años en el Evangelio, está mucho mejor preparado. Entonces, sin duda, no seremos testimonio de su poder, ni de su ayuda, y perderemos una gran y muy buena oportunidad para hacer bendición a alguien, para poder bendecir a alguien. Cuando le decimos, no, Señor, no estoy preparado para tal tarea, no estoy preparado para hacer este trabajo, este propósito, estamos siendo desobedientes a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que aquel que sea llamado vaya y lo haga, porque Dios ya ve no solamente el presente, sino el futuro, y ya nos ve como ganadores. Pero aquel que le dice, no Señor, es mejor que vaya otro hermano, que vaya otra persona, no puedo ir, no lo quiero hacer, entonces también estamos siendo desobedientes y perdemos oportunidades. Perdemos oportunidad de ser bendecido, perdemos oportunidad de ser bendición a alguien, perdemos oportunidad de llevarle salvación a alguna persona, de ser de buena influencia, de ser de buen ejemplo a alguien, solamente porque dijimos no. Y el decir no, no Señor, no puedo hacer esto, es ser desobedientes a la voluntad de Dios. Ivonne, Dios la bendiga. Carmen, Etel, bienvenidas. Entonces, esto es bien simple. Aprendamos de los judíos, de los israelitas, aquellos que salieron de Egipto y quienes tomaron varias decisiones estando en el desierto que los llevaron a la incredulidad. Y como consecuencia vagaron toda una vida, 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes a los lineamientos de Dios. Alguien dijo que llegar del Mar Rojo a la tierra prometida les llevaría una semana de caminata por el desierto. Sin embargo, ellos caminaron 40 años. No porque Dios se propuso en su corazón de llevarlos por el camino más largo. No porque Dios por castigo les dijo, ustedes van a sufrir el desierto. Sino que por pura desobediencia del pueblo de Dios hacia Dios. Eso les llevó 40 años la travesía. Y muchos de ellos, de hecho la generación que salió de Egipto no conoció la tierra prometida, sino que la próxima generación fue la que tomó esa bendición. Y ellos vagaron 40 años en el desierto a consecuencia de su desobediencia. De lo que escuchaban a Dios hablar, hacían totalmente lo contrario, lo opuesto. Ellos optaron por seguir lo que pensaban, sus instintos, cayendo siempre en una desobediencia y rebeldía casi periódica. Lo contrario de la obediencia es la desobediencia, como lo contrario de la bendición es la maldición. Ahora, ¿cuáles son esos ejemplos que podemos ver aquí en el pueblo de Israel para tratar de no cometer los mismos errores? Porque para ser obedientes y ser usados por Dios, siempre es bueno saber cuál es el motivo de las desobediencias, para no cometer el mismo tropiezo, para no ser exactamente lo mismo que aquellos desobedientes que caminaron una vida entera en el desierto. Número 1, ellos escucharon las voces equivocadas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay revelaciones de parte de Dios que son específicas y no todos las pueden entender. Por eso cuando contamos algún plan de parte de Dios a alguien, la mayoría ni siquiera sabe de lo que estamos hablando, porque Dios es específico. Si Dios te da una tarea, aunque le cuentes a la persona más espiritual que tengas a tu lado, no la va a poder entender sin duda, porque es tu propósito y es tu problema cumplir con esa tarea, con ese trabajo, con ese propósito que Dios te ha dado. Por eso, para andar en obediencia a Dios, tenemos que cuidarnos de no ser mal influenciados. Pues ser influenciados es una cosa, pero tenemos que cuidarnos de no ser mal influenciados por quienes no entienden la grandeza de nuestro Dios. Dios se revela con cosas muchas veces locas e ilógicas. Solamente aquel que recibe la revelación la puede entender. Pero aquellos que no saben de qué se trata, entonces querrán decir, bueno, estás loco lo que vas a hacer, esto alguien lo quiso hacer y nunca lo pudo lograr, alguien ya intentó pero fracasó. Bueno, ese será el problema de aquellos. Si Dios nos ha revelado a nosotros, muchas veces es mejor callarnos la boca y hacer las cosas que solamente el Señor las sepa. Y con eso alcanza. El pueblo de Dios escuchó otras voces, escucharon sus voces, la voz de su instinto, la voz de su experiencia, la voz de la necesidad, y caminaron en desobediencia tantos años, perdiendo años de beneficio y años de bendición. Entonces, aprendamos a identificar claramente la voluntad, no solamente la voluntad, sino también la voz de Dios. Número 1. Número 2,
confiaron en la perspectiva humana, y esa es la gran enemiga de la fe, la razón. A veces confiar en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. El poner nuestra confianza en Dios es entrar en guerra con nuestra forma de pensar. Es entrar en un conflicto que muchas veces sin duda vamos a perder, porque es Dios el que cumple su buena, perfecta y agradable voluntad. Entonces, muchas veces confiamos en nuestra experiencia, en nuestro instinto, en nuestra sabiduría y vamos por muy mal camino, porque es Dios el que piensa de una manera perfecta. Y es Él el que tiene el control de todos los designios que están alrededor de nuestra vida. Entonces, siempre estará la batalla de la carne contra el espíritu, mucho más cuando la orden divina está fuera de lo común. Dios puede darnos algo lógico para hacer y sin duda no encontraremos impedimentos, será algo razonable. Pero he aquí que el problema que muchas veces Dios lo que nos da para hacer son cosas ilógicas. Son cosas que en el buen sentido de la palabra, perdonando la repetición no tienen sentido. Entonces cuando tenemos que hacer algo que nuestra mente rechaza porque no encuentra el sentido, entonces siempre habrá un conflicto entre la carne y el espíritu. Pero es Dios mismo enviándonos a hacer algo que tal vez otro no lo pudo hacer, no lo quiso hacer, y Dios ha confiado esa tarea en nosotros. Entonces, no confiemos en nuestra perspectiva humana, porque la perspectiva humana siempre nos va a llevar de aquí hasta allí. Pero la perspectiva divina, el mandato de Dios siempre nos dará la victoria, y siempre con el Señor seremos multitud. Entonces tenga cuidado, no solamente de no escuchar voces equivocadas, sino también de no confiar en la perspectiva humana, en su humanidad, en su carne, porque eso es lo contrario al espíritu. Lo que nos guía al espíritu es lo correcto, lo que nos lleva a hacer la carne es lo incorrecto. Y muchas veces por seguir los lineamientos de nuestra carne quedamos en pecado, en rebeldía y en desobediencia. Y acuérdese que el caer en desobediencia nos evita alcanzar muchas bendiciones y beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero quienes optan por confiar en Dios descubrirán que el Señor es más grande que cualquier obstáculo. No importa lo que quiera decir la gente, no importa el punto de vista de las personas, no importa de lo que traten de convencernos, no importa de lo que nosotros querramos pensar, porque nuestra mente es finita, sino que podamos siempre confiar o tomar la opción de confiar en Dios para poder descubrir que Dios es más grande que cualquier dificultad y cualquier opinión. Él es perfecto. Número 1, número 2 y número 3. Los israelitas dejaron que los sentimientos triunfaran sobre la fe. Tal vez los mayores estorbos para la obediencia son el temor y el sentimiento de incompetencia. La manera de vencerlos es confiar en Dios, es simple, y en sus promesas. Él nos equipará para todo lo que nos llame a hacer. Dejar a un lado la fe para seguir el instinto, hay riesgo. Hay 5 sentidos en la carne: el olfato, el gusto, el tacto, el oído y la vista. Pero hay un sentido en el espíritu que es la fe. A ese debemos seguir. A ese debemos alinearnos, porque la fe es lo que hace mover la mano de Dios. Y la fe nos lleva a creer que cada promesa, cada tarea que Dios nos ha dado, Él ya nos vio como vencedores. Él ya vio esa tarea hecha y con creces, siendo victoriosos en todo lo que emprendamos. Si dejamos mover, si nos movemos por la carne, por el instinto de la vista, del oído, de lo que podamos pensar, entonces vamos a tener un problema, vamos a entrar en un problema. Pero siempre será conveniente descubrir que la fe es la que mueve la mano de Dios. Y si nos movemos en esa fe, sin duda obtendremos la victoria. Entonces la manera de confiar y de ganarle a la carne es confiar en el Señor y en sus promesas. Y creer, estar convencido de que para lo que vayamos a hacer, para lo que Él nos ha llamado, ya de antemano nos ha capacitado. Movernos con fe, sabiendo que lo necesario para hacer la tarea ya lo tenemos. Dios mismo lo ha puesto en nosotros. Porque desde antes de la fundación del mundo Él sabía qué tarea tenía destinado para cada uno de nosotros. Y por tener y saber esas tareas ya nos ha equipado. Entonces, queridos, cada llamado a la obediencia, mire, escuche esto, cada llamado a la obediencia divide el camino en 2.
en nuestras vidas. Tomar el camino de la incredulidad nos conducirá a una vida siempre de pesar, de lamentos y de dificultades. Pero confiar en Dios, tomar ese camino con valentía y hacer lo que Él dice, siempre traerá como resultado la bendición más grande de nuestra vida. Ahora, Dios es un caballero y eso lo sabemos. Dios no nos impone nada, absolutamente nada, sino que Él nos da la chance, Él nos da la oportunidad. ¿Por qué? Porque la decisión siempre será nuestra. Tenga presente algo muy importante. Dios pondrá delante de nosotros su propósito, nos llamará, pondrá en nosotros capacidades, cualidades, habilidades, dones para que podamos cumplir su propósito. Está en nosotros tomar la buena decisión. Por eso cuando hay un llamado delante de nosotros hay dos caminos. Uno que se abre, que conduce a la incredulidad, a la duda, al no puedo, al no quiero, al no estoy capacitado. Pero otro que conduce a través de la fe, decir, Señor, si tú ves, si me estás llamando para esto, sin duda estás viendo que estoy capacitado para hacerlo. Me pasó a mí cuando vino el llamado a pastorear. Entré una semana en duda hasta que Dios mismo me convenció a través de personas o a través de usando cosas que nunca imaginé que Dios pudiera usar, que en definitiva me convenció. Habían dos caminos delante de mí, la duda, el no puedo, el no estoy capacitado, o el otro, Señor, confío en ti. Si me pones ahí es porque sin duda ves que hay algo en mí. Y decidí por lo segundo, seguirlo a Dios. Entonces la decisión siempre será nuestra. Dios pondrá las opciones y no nos obligará, no nos presionará para que hagamos algo, sino que nos dará libre albedrío para que podamos tomar la decisión que Él espera que tomemos. Ahora, ser obediente a Dios no solamente es hacer lo que Él nos manda. Escuche esto. Ser obediente a Dios no es solamente hacer lo que Él nos manda, sino que también es emplear los dones, los talentos, los ministerios, las capacidades que Él ha puesto en nosotros para que seamos de bendición y podamos expandir el reino. Ser obedientes a Dios es permitirle a Él usarnos a nosotros, porque Él nos ha dado lo necesario para hacerlo. Está esperando solamente que tomemos la decisión y Él hará el resto. Ser obediente a Dios no es solamente decirle sí Señor, sino que Señor, me pongo a tu disposición, me pongo a tu orden. Ya me has capacitado, ¿en qué te puedo ser útil aquí en la tierra? Los dones, los talentos, las habilidades que Dios le ha dado es para ser usado en favor del reino y en favor de la salvación de las almas. Eso también es parte de la obediencia. Eso es obediencia también. No solamente caminar por donde Dios quiera, no solamente ir donde Dios quiera y hacer lo que Él quiera, sino que emplear aquello que Él mismo nos ha dado. Emplearlo es ser obediente. Esas capacidades, eso se trata. Usar las virtudes también es ser obediente. Porque si no lo usamos, pues entonces ¿qué sentido tendría tenerlas? Ninguno. Si Dios nos ha bautizado, nos ha capacitado, ¿qué sentido tendría esa capacitación si no la usamos en beneficio del reino de los cielos? ¿De qué serviría toda esa batería de cosas, de virtudes que Dios nos ha dado si no las ponemos en servicio? Es como aquel que estudia y no pone por obra. ¿De qué le sirve tanto estudio si no aplica la sabiduría que tiene? De la misma forma son con los talentos y dones en nuestra vida. Dios mismo nos ha capacitado, nos ha llenado, nos ha instruido, nos ha equipado, pero si no lo usamos, entonces, ¿qué sentido tiene? Pero también hay algo muy importante. Dios lo ha hecho porque sabe que más acá o más allá, tal vez después de varias negativas, tal vez de varios momentos de dudas, sin duda le diremos al Señor, sí Señor, aquí estoy. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y de esto se trata. O sea, tenga bien en claro que los dones y talentos que hay en usted, la forma de decirle, sí Señor, úsalos y quiero usarlos para la gloria de tu nombre, también es alinearse a la obediencia con nuestro Señor. Y el hacerlo trae bendición sobre nuestra vida. Ahora, escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Dios no nos presiona, no nos obliga a elegir la bendición y la vida, sino esta porción de la Escritura diría de otra forma. Pongo delante de ti la bendición y la maldición.
quiero que vayas por la bendición. Sino que Él dice, escoge pues, o sea, es tu decisión elegir lo que quieras, o una u otra, o la vida o la muerte, o la bendición y la maldición. Dios es tan bueno que pone delante de nosotros dos opciones y nos dice, te aconsejo que elijas la vida, que escojas la bendición. Te aconsejo que elijas el buen camino, porque ahí está la bendición. En la obediencia está la bendición. Está la otra parte, la maldición y la muerte. Bueno, es problema de aquel que la elija. Pero Dios mismo no solamente pone opciones delante de nosotros, sino que nos aconseja y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. El tomar la decisión por la vida, por la obediencia y por la bendición, acarrea que Él sea vida a nosotros y que Él tome cuenta de la prolongación de nuestro día. ¿Qué significa esto? Él hará que se cumpla todos los días de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer, y todo lo que tenemos que recibir de parte de Dios lo vamos a recibir. Nada quedará librado al azar. Ni uno de los beneficios, ni una de las bendiciones de Dios que Él ha determinado ya sobre nosotros quedará sin venir, porque nos va a faltar la vida. Al contrario, viviremos para alcanzar cada promesa y cada dádiva perfecta de Dios. Siempre y cuando seamos obedientes. Siempre y cuando podamos elegir entre dos opciones, elegir la vida y la bendición. Porque ahí está la fuente nuestra y ahí está la prolongación de nuestros días. Queridos, gracias por estar ahí. Vamos a pedirle que Dios todos los días al Señor que nos ayude a entender que aún siendo el camino de la fe complicado, complejo, de sacrificios, es el único que nos llevará a encontrarnos, a escucharle y a obedecerle y a cumplir su voluntad. La fe es lo que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. La fe es la que nos impulsa a caminar en temor y en temblor delante de los lineamientos del Señor. Y aquellos que logramos hacer eso y que peleamos todos los días para caminar de esa forma, entonces las bendiciones del Señor nos alcanzarán y vendrán sobre nosotros y nos pasarán y serán derramadas sobre nuestra vida. Y a través de nuestra vida, sobre nuestra casa, nuestros hijos, sobre nuestra descendencia, sobre nuestro presente y aún sobre nuestro futuro. Esas son las promesas de Dios. ¿Cuál es la única cláusula pequeña? Hacer la voluntad de Dios y serle obediente en todas las cosas. Incluso la obediencia aplica para el uso de los dones y talentos que Él nos ha dado. Gaby, Dios te bendiga. Carlito, Dios te bendiga. Así que el Señor nos ayude en este tiempo a que podamos desarrollar esas virtudes que Él nos ha dado, para que seamos obedientes delante de Él y acarreemos bendición sobre nuestra vida. Siempre tendremos las opciones que Él ha puesto delante de nosotros: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojamos pues siempre lo que edifica, la bendición y la vida. Pero también seamos obedientes. No nos olvidemos de ese pequeño, gran detalle: ser obedientes a la voluntad de Dios. Mi oración es que seas obediente siempre, que puedas siempre estar empapado en las bendiciones de Dios, que esas bendiciones corran detrás de ti y te alcancen, como dice la palabra, y que esas bendiciones sean para tu matrimonio, para tu ministerio, para tu salud, para tu familia, para tus padres, para tus hijos, para todos aquellos a quienes ames. La bendición de Dios también corra sobre ellos y les alcance, y todo lugar donde pises sea bendición, porque ahí también te alcanzarán los beneficios, ahí también correrán detrás de ti y te alcanzarán. Y que apliques todo lo que el Señor te ha dado en beneficio del reino y de la salvación de los hombres, porque ahí también hay bendición y vida eterna. Tus días serán prolongados a medida que creas en el Señor y optes por el camino de la vida y de la bendición, y escojas todos los días delante de ti serle fiel a Dios. Tus días serán
prolongados, y cada uno de tus días será cumplido porque Dios tiene el control de cada uno de ellos, los que han pasado y aún los que vienen por delante. Y te aseguro que lo que viene delante es tremendo y es una bendición sobrenatural lo que viene sobre cada uno de aquellos que estamos firmes tratando de hacer y seguir la voluntad de Dios siempre. Si estás ahí todavía y aún no conoces al Señor, quiero que hagas esta oración conmigo, si te parece, y repitas así: Señor Jesús, en este momento abro mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Y quiero que entres a mi corazón porque te acepto como mi Dios y como mi único Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, quiero que te instruyas en la Biblia, que corras a una iglesia de sana doctrina, que hables con el pastor y que le pides que te enseñe la palabra del Señor y que tú también puedas ser de bendición a otro. Y esta oración que hiciste la puedes hacer sobre miles de personas para que miles sean salvos. Y que aprendas que con lo que Dios te ha capacitado es para usar para la gloria y honra de su santo nombre. Querido, domingo, 10 de la mañana, estamos nuevamente aquí. Dios está haciendo cosas tremendas y no estamos afuera de eso. No estamos alrededor, no estamos en los vientos, sino que estamos en el ojo del huracán porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Quiero que vengas con el corazón expectante porque lo que está sucediendo y aún va a suceder es sobrenatural en nuestra vida. Barrio Gabeño, continuación 17 metros entre calles 5 y 6. Y cuando entres por el umbral de esa puerta, te prometo que te vamos a hacer sentir como en tu propia casa. Te esperamos domingo, 10 de la mañana. Que Dios te bendiga y te dé descanso.